Efesios 2, 19 al 22. Cuando lo tengan me regalan un fuerte amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu Santo Espíritu, gracias por preservar este libro, Señor, contra viento y marea, porque a través de los siglos, Señor, tu palabra permanece firme, Dios, y nosotros podemos acudir a ella, Señor, y escuchar tu voz viva, eficaz, cortante, Señor, la misma voz que formó los cielos y la tierra, la misma voz que nos sustenta, es la misma voz que está escrita, Señor, en este libro. Por eso te damos gracias y te pedimos, Señor, que seas tú alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, que sea tu Santo Espíritu abriendo nuestros oídos y que seas tú, Dios del cielo, quebrantando nuestro corazón de piedra para que podamos recibir tu palabra, para que podamos entenderla, para que podamos atesorarla, Señor, y para que Dios, ella haga en nosotros la transformación que tú quieres hacer. Te damos gracias, Dios, te bendecimos en esta hora. Toma control de mi vida, Señor. Todo pensamiento en mi cabeza va cautivo a la obediencia de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, una de las cosas más difíciles de este tiempo es el individualismo, el aislamiento que se está presentando. Bueno, no es nada nuevo saber que estamos en el siglo de la depresión, de la ansiedad, de la angustia, de las enfermedades mentales, del psiquiatra, de las pepas para dormir. Este es el siglo de total locura. ¿Por qué? Porque es un siglo donde cada día más el ser humano está más aislado. El ser humano está más desconectado de los otros seres humanos. El aislamiento, el individualismo y la soledad son los males de este siglo. Tú puedes estar en tu casa rodeado de personas, pero no tienes conexión. No estás conectado. No estoy hablando de la gente que te rodea, estoy hablando de la conexión de mente, de la conexión afectiva, de la conexión de corazón. Eso se está deteriorando, así como se están deteriorando todas las instituciones que requieren este tipo de conexión. De hecho, el aislamiento es tan nocivo para la salud del ser humano que una de las cosas que más temen los presos como castigo es el aislamiento. Y estaba averiguando acerca de eso del aislamiento porque, como yo siempre lo he dicho, que a mí me gusta la soledad y como la soledad siempre invita a la oración, yo siempre cuando veo esas películas que el preso hace algo malo y lo castigan y el castigo es llevárselo a una celda por allá aislada, yo digo, ay, pero a mí me llega a pasar eso, yo me pongo a orar ahí y se mueve el poder de Dios. Y no, eso es bien complicado. De hecho, hay una ley que dice que ningún preso puede estar aislado por más de 15 días porque no podría resistir el aislamiento. Es una forma de tortura aislar a una persona. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, pues Cristo conoce todas las necesidades de nuestro ser, desde nuestra alma, desde lo más profundo de nuestro ser hasta nuestro cuerpo y nuestro entorno. Pero cuando venimos a Cristo, ciertamente el llamado que Él nos hace es personal y es íntimo. Dios nos llama en la intimidad. Dios nos llama en la soledad. Por ejemplo, puedo estar hablando aquí y si Dios toca tu vida y toca tu corazón, tú vas a tener una experiencia única y el de al lado no necesariamente la va a tener igual. Dios nos llama en la intimidad. El llamado que el Señor Jesucristo es un llamado individual y es un llamado personal. Dios nos llama con nombre propio y cada persona y cada ser humano que ha conocido a Dios lo ha conocido en la soledad.
lo ha conocido en la intimidad, lo ha conocido en sus circunstancias particulares. Podemos hablar de muchas personas, te puedo hablar de mi vida, y cada uno de ustedes que ha conocido a Dios y que ha tenido una experiencia real con Dios puede pasar y contar su propia historia. Por ejemplo, en la Biblia está la historia de cuando Dios llamó a Abraham. No está claramente bosquejada ni claramente analizada, pero dice, pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu casa y de tu parentela. Y luego cuando pasa el segundo personaje en el segundo libro de la Biblia, que es Moisés, la Biblia dice que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro y de repente vio una zarza que ardía. Una zarza es un arbusto que no tiene mucho follaje, que no tiene mucho cuerpo, y que lo raro y lo extraño era que ese arbusto ardía y no se terminaba de consumir. Eso llama la atención de Moisés, y Moisés llega allá en medio de su vida cotidiana y a solas tuvo una experiencia con Dios. Dios le habla desde la zarza. Y así tenemos también a Jacob, que Dios le habló en un lugar apartado cuando él dormía sobre una piedra. Y así estará tu experiencia, la mía, y quizás las experiencias de muchos a los cuales Dios hoy en esta mañana les va a hablar. El llamado es íntimo y el llamado es personal, pero el propósito de Dios cuando nos llama es un propósito colectivo. Escuche bien esa parte. Escuche bien esa parte, porque el propósito de por qué te llama y para qué te llama ya es un propósito colectivo. Y en este pasaje que acabamos de leer podemos decir que el propósito de Dios para con nosotros para con los que Él llama, es introducirnos primeramente en una ciudad, la ciudad de Dios. Introducirnos en un edificio, el edificio de Dios. Introducirnos en una familia, que es la familia de Dios. Y introducirnos en un templo que es la morada de Dios. El propósito de Dios para tu vida cuando te llama es traerte a una comunidad. Es introducirte a una colectividad. No es que te quedes solo, porque allí solo Él no puede darte lo que te va a dar. Allí solo tú no puedes recibir todo lo que Dios te quiere dar cuando te llama. Ahí solo no se puede cumplir el propósito de Dios. Si tú quieres experimentar todas las bendiciones de Dios, y si tú quieres disfrutar, digamos, adquirir, asumir, recibir todas las promesas de Dios, tienes que estar dentro de esta colectividad. Tienes que pertenecer al lugar a donde Dios te quiere traer. Entonces, lo primero que nosotros leímos aquí en el versículo 19 dice: para los que han conocido a Cristo, para los que están en Cristo, dice: así que ya ustedes no son ni extranjeros ni advenedizos. Ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, o sea, miembros de la ciudad de Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Extranjeros, sabemos lo que es un extranjero, y un advenedizo es alguien que está ahí en esa ciudad, pero que no es parte de la ciudad, que si no resuelve bien su problema migratorio lo pueden deportar. Un advenedizo es alguien que se mete en un lugar al cual no pertenece. Un advenedizo es casi que un intruso. Entonces dice la palabra de Dios con respecto a la ciudad de Dios que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos. Ay, eso como es. ¿Qué quiere decir estas cosas? Si nosotros retrocedemos a la explicación que ha hecho el apóstol Pablo anteriormente acerca de eso, porque la frase o el texto comenzó con así que. Así que es un conector, o sea que él ha venido explicando algo, y yo lo que hice ahora en la mañana fue leer la conclusión de su explicación. Entonces vamos a mirar qué era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Por ejemplo, en el versículo 2 dice: en aquel tiempo estaba sin Cristo. En aquel tiempo estaba sin Cristo.
Hubo un tiempo en mi vida y hubo un tiempo en la vida de todo ser humano. Hasta que Cristo viene a nuestras vidas, hay un tiempo en el que estamos sin Cristo. Dice el versículo 12, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea que Dios tiene una ciudad. Mira, los países y las naciones son muchas. Dios tiene una ciudad. O sea, Dios no es el Dios de todo el mundo. Dios derrama de su gracia y de su misericordia sobre todo el mundo, pero Él tiene un pueblo. Él tiene una ciudad. Él tiene una ciudad. Él tiene un plan, Él tiene un propósito, Él tiene una ciudad. Y cuando te llama para introducirte en esa ciudad, que es la ciudad de Dios. Ahora, cuando nosotros pensamos en una ciudad, o cuando nosotros pensamos en un país, o cuando pensamos en el tema de la ciudadanía, nosotros hoy estamos aquí en Colombia, pero yo sé que ahí sentada hay alguna o más de una persona que está pensando en emigrar del país, ¿cierto? No sé por qué, pero yo estoy casi segura que sí. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un país que presenta una incertidumbre tan fuerte que muchas personas ya han considerado la posibilidad de emigrar del país. Todos mis hijos han emigrado de este país. ¿Y por qué una persona emigra del país? O sea, ¿por qué los colombianos se van? ¿Por qué los venezolanos se van de Venezuela? ¿Por qué? Pues eso es muy obvio. Se van porque el país donde vive no les ofrecen las seguridades, no les ofrece el nivel de vida, no les ofrece los beneficios que otros países ofrecen a sus ciudadanos. Así que cuando una persona busca ir a una ciudad o a un país, lo que está buscando son ciertos beneficios, cierta calidad de vida, cierto estatus y ciertos privilegios que son propios o que pertenecen o que le corresponden a los ciudadanos de ese país. Y entonces comienza una batalla por la residencia, por los papeles, por la legalización y una batalla por la ciudadanía. Una batalla por la ciudadanía. ¿Por qué? Porque a medida que se va avanzando en los papeles en cualquier país, en cualquier nación, entonces comienzas a ir avanzando en un estatus de turista o un estatus de residente y luego llegas a un estatus de nacionalidad o de ciudadanía. Y cada vez que vas avanzando en ese estatus, los privilegios y las bendiciones de esa ciudad son tuyos, los puedes adquirir. De otra manera, no. Pues lo mismo sucede con Dios. Lo mismo sucede con Dios. Tú necesitas pertenecer a la ciudad de Dios para que puedas recibir las bendiciones de Dios. Tú necesitas entrar en un pacto con Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo, regresamos al versículo 12, dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese es el estado de una persona que está por fuera de la ciudad de Dios, por fuera de la ciudadanía de Dios. Está sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo te pregunto, tú como colombiano, voy a hacer una pregunta un poco fea, pero tú como colombiano, solamente basado en la Constitución, en las leyes, en las prerrogativas que hay, en todo lo que los políticos están ofreciendo, en todo lo que los gobiernos están ofreciendo, si yo te pregunto como colombiano y viendo el panorama que hay, ¿tú tienes esperanza? ¿Tienes esperanza de un futuro bueno, próspero y de bendición basado solamente en lo que ofrece nuestra nación, en lo que ofrece nuestro país? Bueno, la única esperanza del colombiano es que los políticos cumplan lo que han prometido. Esa es una esperanza fuerte, sólida, firme. ¿Ha existido en la historia algún político que haya cumplido?
¿Tú te imaginas vivir tu vida apostándole a eso? Bueno, la Biblia dice que cuando estamos sin Dios y cuando no pertenecemos a esa ciudad, simplemente estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero iba a hablarles de lo que dice Pablo, ajenos a los pactos de la promesa. Ajenos a los pactos de la promesa. Una de las cosas que son difíciles de comprender es que nosotros, como seres humanos, no podemos obligar a Dios a que haga nada. Lo voy a poner de otro lado. Dios no está obligado a hacer nada por nosotros. No está obligado. Escucha bien. Dios no está obligado a hacer nada por nosotros. Eso suena feo. Yo sé que suena feo. ¿Cuántos mentirosos hay aquí? ¿Cuántos mentirosos hay? Veo gente que no ha dicho nunca una mentira. Dios mío, nos están visitando los ángeles del cielo. O los extraterrestres ya llegaron. Bueno, a Dios no le gustan los mentirosos. Dios no está obligado a bendecir a ningún mentiroso. Y yo puedo seguir con la lista, pero después no terminamos como yo prometí que iba a terminar en 1 hora. Dios no está obligado a ayudarme. Dios no está obligado a darme vida. No hay nada, o sea, Dios no me debe nada. Dios no me debe nada. A lo contrario, yo le debo todo a Él. Yo tengo una deuda con Él de todo lo que me da, y además de eso tengo una deuda moral grandísima, porque esos 10 mandamientos que Él entregó a la humanidad, hay gente que ni siquiera se lo sabe, ni sabe cuáles son. Así que Dios no está obligado a darme nada. Pero ¿sabes cómo hace Dios para bendecirnos? Ya que no puede nuestra conducta, no puede nuestra vida, no puede nuestro testimonio obligar a Dios a darnos nada. ¿Sabe qué hace Dios? Dios se obliga a sí mismo. Entonces Dios establece pactos. Y los pactos no son con los hombres. Como hubo un tiempo de falsas doctrinas, un tiempo de vientos de doctrina, donde los mercaderes del evangelio llamaban a la gente a que hiciera pactos con Dios, o sea, a entregarle una suma de dinero a Dios para con esa suma obligar a Dios a que hiciera un milagro. Mire, ¿cuántos se acuerdan de esa época? O yo no sé si todavía está vigente. ¿Cuántos se acuerdan de esa época? Había un canal de televisión. Recogían plata y decían: si tu hijo está enfermo, si tu hijo está en la droga, si no sé qué, ven y pacta con Dios. Trae una plata aquí, y salían los testimonios y todo. ¿Cómo yo voy a obligar a Dios dándole una suma de dinero para que haga algo? No había cosa más aberrante, no había depravación más grande, no había herejía más grande que esa que se predicaba por la televisión y que llenó multitudes de iglesias. Porque qué irresistible es la idea de poder comprar a Dios con el dinero. Qué abuso. Ustedes saben lo que le pasó a un hombre llamado Simón el Mago cuando intentó comprar el don del Espíritu Santo. El hombre ofreció dinero para que él pudiera tener el Espíritu Santo y pudiera imponer manos y que la gente recibiera el Espíritu Santo. Y los apóstoles le dijeron: tú estás en hiel de maldad, en prisión de maldad, tú estás en condenación, ruega a Dios para que no te acontezca algo grave. Tú no tienes parte ni suerte en los caminos de Dios. El hombre intentaba comprar las bendiciones de Dios. No. Dios, para darnos algo, se obliga a sí mismo. Mire, cuando Dios ejecuta el primer juicio que Él ejecutó, en el capítulo 6 de Génesis, está el juicio del diluvio, de que los hombres se corrompieron hasta tal punto que todo el tiempo pensaban en hacer lo malo. Y Dios dijo: voy a acabar con toda la humanidad. Y envió el diluvio. Luego, escúcheme bien, cuando termina el diluvio y ha muerto
casi toda la humanidad, excepto Noé y sus 3 hijos y sus esposas. Voy a buscarlo por acá en el capítulo 8. En Génesis capítulo 8, el versículo 21, después del diluvio, cuando Noé sale, por fin pisa tierra seca. Toda la humanidad murió. Toda la humanidad murió ahogada, porque la maldad era mucho. Y Dios dijo, no va más. Y luego cuando Noé sale del arca y sale sus hijos y salen sus mujeres, él edifica un altar a Dios. Y mire lo que hace en el versículo 20. Dice, y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió el Señor Dios olor grato. Y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. O sea, Dios lo está diciendo. O sea, esto no volverá a suceder. Esto no volverá a suceder. Y dice el versículo 22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios da esa determinación, ese decreto. Y luego más adelante, desde el 12, versículo 9, 12. Aquí es donde Dios está sellando el pacto que Él hizo. ¿Con quién? Con Noé, con toda la humanidad. No, consigo mismo, consigo mismo. Génesis capítulo 9, versículo 12, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré del pacto mío. O sea, yo me voy a acordar de lo que yo dije. Me voy a acordar de lo que yo prometí. Ya, es decir, cuando yo vea la maldad de los hombres, cuando yo vea la lluvia, cuando yo vea las nubes, cuando yo vea que el panorama es tan perverso, tan injusto y tan malo como lo fue en la época de Noé, entonces yo voy a mirar ese arco y me voy a acordar de lo que yo prometí. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvios de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. ¿A ustedes no les parece que es tremendo? O sea, nosotros disfrutamos de ese arco iris. Es lindo, es precioso. Pero Dios lo hace es para recordarse Él mismo. O sea, cuando Él ve toda la maldad en la tierra y llueve, el arco sale. Y Dios dice, recuerdo que prometí no destruir más nunca la tierra. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. La única forma de que nosotros estemos bajo la bendición de Dios es que estemos bajo un pacto que Él haya hecho, repito, consigo mismo. ¿Por qué? Porque si Él hace un pacto conmigo, yo como ser humano le voy a fallar. Y si yo le fallo, porque todos los hombres fallan, como todo ser humano fallo, entonces la bendición de Dios se va ¿a qué? A detener sobre mi vida. Y podría morir. Y podría recibir un castigo por mis fallas y por mis errores, con todo el derecho y toda la justicia que tiene Dios de castigar a todo aquel que infringe su palabra y sus mandamientos. Pero Dios dice, yo voy a establecer un pacto para no destruir a la humanidad. Y Dios dice, voy a establecer un pacto para yo poder bendecir a la humanidad. Y a través de toda la historia de la Biblia, que no la puedo contar aquí, Dios ha establecido pactos con hombres, pero pactos que tienen el aval de su propia fidelidad. Es decir, que la seguridad del pacto no es el comportamiento ni la conducta del hombre con el cual establece el pacto, sino la integridad, la fidelidad, la veracidad del carácter santo de Dios que garantiza que el pacto es perpetuo y permanente.
Esa es nuestra confianza. Un Dios de pactos. Pero estar por fuera del pacto sí es estar en desgracia. Es estar en desgracia. Dice, en aquel tiempo, sin Cristo, estábamos lejos de la ciudadanía de Dios y ajenos a los pactos de la promesa. Miren, este tema es supremamente emocionante. Los salmistas en la Biblia, cuando hacían una oración, cuando hacían una súplica a Dios y comenzaban a decir, Señor, ¿por qué nos has abandonado? Señor, ¿por qué nos has dejado? Señor, ¿por qué Israel pierde las batallas? ¿Por qué el enemigo ha afrentado a Israel? Señor, ¿por qué tu pueblo de Dios es vendido? Señor, ¿por qué tu pueblo es atacado? ¿Por qué es fortalecido el enemigo? Entonces los salmistas decían, mira al pacto. Porque ellos no podían decir, míranos, nosotros somos fieles. Míranos, nos estamos portando bien. O sea, el que está fallando eres tú. Nadie puede decir eso. Nadie puede decirle eso a Dios. Entonces, ¿qué le podemos decir? Señor, tú lo prometiste. Por amor de tu nombre, por amor de tu palabra y por tu propia fidelidad, te recuerdo el pacto que tú hiciste. Es mi única salvación. Mi única salvación es la fidelidad de Dios a sus pactos. Y en toda la Escritura, Dios nos llama a entrar en pacto con Él. Ven conmigo al profeta Isaías, el profeta Isaías capítulo 54, un momentico. Si miras ese capítulo, el capítulo 54 tiene un título. El título es el amor eterno del Señor hacia Israel. Recuerden que Israel es el nombre del pueblo de Dios. Israel, el pueblo de Dios. Entonces, el capítulo 54, vamos a leer del 5 solamente. Todo el capítulo 54 habla del pacto de Dios con Israel. Y vamos a leer del 4 al 10. Dice, no temas, porque no serás confundida. Le está hablando a Israel, a su nación. Y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás memoria, porque tu marido es tu hacedor. Un pacto. Israel es el marido, Dios es el marido de Israel. Dice, tu marido es tu hacedor. Ese es un pacto matrimonial. El Señor de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor, tu Redentor. Mira lo que dice ahora 9 y 10. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, quien tiene misericordia de ti. ¿Qué es lo que es firme? ¿Qué es lo que es seguro? Su fidelidad, su pacto. Y si vamos al capítulo 55, en el versículo 3, Dios llama a la tierra, Dios llama a los habitantes de la tierra a que entren en ese pacto para que puedan ser bendecidos por Él, porque de otra manera no puede bendecir a nadie. Dice Isaías 55:3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entrar en pacto con Dios es entrar a ser parte del pueblo que recibe todas las bendiciones de Dios. Ahora dice, continuemos con nuestra lectura en Efesios. Dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, lejos, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados, estábamos lejos. Si yo te hago una pregunta hoy en la mañana con respecto a Dios,
independientemente de la doctrina que tú creas. Independientemente de la doctrina que tú creas. Yo quiero hacerte una pregunta desde tu corazón. Desde tu corazón, no desde tu mente. Desde tu corazón. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos sientes que estás de Dios? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estás tú de Dios? ¿Qué tan cerca, qué tan lejos? El apóstol Pablo escribía estas cosas porque existía el pueblo de Israel, que eran los que estaban cerca. El pueblo de Israel eran los que estaban más cerca de Dios. Los no judíos, o sea, los gentiles, los paganos, los que adoraban a todos los dioses del Olimpo y del que no es Olimpo, a todos los dioses raros, extraños, que se inventaron los seres humanos, eso lo adoraban los paganos politeístas. Estaban mucho más lejos que Dios, que Israel, el pueblo monoteísta que adoraba a Dios a partir de una revelación escrita que ellos habían recibido por boca de Moisés y por boca de todos los patriarcas, los profetas, por boca de todos los escritores bíblicos, habían recibido una carta, una revelación más cercana. Y ellos eran el pueblo cercano a Dios. Pero existían otros pueblos que estaban muy, muy lejos de Dios. Y así estábamos nosotros cuando no estábamos con Cristo, estábamos muy lejos de Dios. Yo no sé cómo estabas tú, pero por ejemplo, yo profesaba la religión tradicional, pero también creía en el horóscopo, también creía en los astros, también creía en el yoga, también practicaba la metafísica, también leía las cartas de vez en cuando y también leía manos de vez en cuando. Y también invocaba cosas raras de vez en cuando. Y uno siempre cree que está con Dios. Pero yo estaba bien lejos de Dios. ¿Sabe de quién estaba yo bien cerca? Del mismo diablo. ¿Para dónde iba yo? Pues ¿para dónde más? Para el mismo infierno. Yo estaba bien lejos y iba a misa todos los domingos y leía el horóscopo todos los días y de vez en cuando hacía todo lo demás que le dije de la lista. Espero no haber omitido más cosas, porque nada de eso es ya, nada de eso es, porque Él me hizo cercana. Estaba supremamente lejos de Él. Él me acercó a través de su Hijo Jesucristo. Ya no estamos lejos, ya no estamos lejos. Pero mira lo que dice, ¿cuánto costó hacernos cercanos? ¿Me puedo yo acercar tranquilamente a Dios con mi poco libros de brujería, con mi poco de metafísica, con mi poco de ondas raras? ¿Me puedo acercar yo así libremente? La Biblia dice no. Dice, estábamos sin Cristo, pero hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús. Estar cerca de Dios le costó a su Hijo Jesucristo su sangre. Esa distancia infinita que no se podía cubrir por culpa de mi pecado y de mi maldad, la cubrió Jesús cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso esta cercanía es una cercanía costosa. Ya no estoy lejos, ya no estoy lejos. Ahora, ¿qué más hizo Cristo para acercarme? Dice el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuál pueblo? Los gentiles y los judíos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz.
¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Además de derramar su sangre, o cuando derramó su sangre, ¿qué fue lo que hizo? Derribó una pared intermedia que separaba a los judíos de los gentiles. Mire, en los tiempos de los judíos, en los tiempos en que ellos tenían un templo, en los tiempos en que los judíos, según la carne, eran el pueblo de Dios, en los tiempos en que el único santuario donde habitaba el Dios verdadero era el templo de Jerusalén, en ese tiempo los gentiles, o sea los no judíos, podían acercarse al atrio del templo, que no es otra cosa sino algo así como el patio. Podían acercarse al atrio, o sea, a la parte más externa. Y en el atrio había un muro, había una pared que ningún gentil podía traspasar, so pena de muerte. Y la pared tenía un letrero que decía que cualquiera que se atreviese a atravesar ese muro para pasar al templo, al lugar santo, al lugar donde estaba el pueblo de Dios, era responsable de su propia muerte. Mire, y esto es tan interesante porque cuando nosotros vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, hay una historia preciosa de un hombre eunuco etíope. Este hombre tiene dos cosas graves que no le permiten adorar en el templo. No, dos no, tiene tres. Este hombre, número uno, no es judío. No es judío. Además de que no es judío, es un etíope, o sea, es un hombre negro, de color. O sea, racialmente tampoco puede. Pero además de eso, dice que es eunuco porque es un funcionario que administra los tesoros de la reina de Etiopía. Entonces era un hombre que estaba mutilado, menos que podía adorar a Dios. Porque la ley ceremonial no permitía a nadie que tuviese un defecto físico o una falta en su cuerpo entrar al santuario de Dios. Y la Biblia dice que este hombre iba en su carruaje de regreso. Él había ido a adorar al templo de Jerusalén, pero había quedado, por supuesto, detrás del muro que decía cualquiera que pase por este muro, que atraviese este muro, será responsable de su propia muerte. Y este hombre iba y adoraba, o sea, hasta ahí, no puedo hacer más nada. Con todo el dinero de Etiopía, ministro de Hacienda de Etiopía. Y él se volvía a colocar en su carruaje y regresaba a su nación, a su pueblo. Pero un día, Dios tomó a Felipe y le dijo, acércate a ese carruaje. Y Felipe comenzó a explicarle el evangelio del Señor Jesucristo, porque lo encontró leyendo el capítulo 53 de Isaías. Mire todo lo que Dios orquesta cuando está llamando a alguien para hacerlo ciudadano de su reino. Y Felipe se acerca y encuentra al etíope, eunuco y etcétera, etcétera, con el libro de Isaías abierto, tratando de entender, y le dice, ¿tú entiendes lo que dice ahí? Y él dice, yo no entiendo, por favor explícame, ¿quién es ese siervo? Ay, hermano, eso lo ponen a uno como de listo, y comienza a predicarle al Señor Jesucristo. Y sabe, después de que él escucha todo, él pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Sabe por qué? Porque a lo largo de su experiencia con la religión judía, lo único que encontraba era impedimentos. Y Felipe dice nada, porque aquel muro, aquella pared, aquellas ordenanzas, aquel asunto de que si te lavas las manos, no, si no te lavas las manos, si eres circuncidado, si no eres circuncidado, si comes cerdo, si no comes cerdo, todas esas ordenanzas ceremoniales fueron destruidas en la cruz por el Señor Jesucristo, y derribó ese muro y acabó con todas esas cosas. Y dice que mediante la cruz reconcilió a Dios, reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esa enemistad entre judíos y gentiles murió en la cruz del Señor Jesucristo.
murió en la cruz. El Señor Jesucristo hizo un nuevo pueblo. Y por eso, hermano, por eso es que el templo de Israel, ¿dónde está? No existe. Ya no existe. Lo que hay ahí es una mezquita musulmana. Pero el templo de Israel ya no existe. Eso fue derribado después de que espiritualmente Cristo derribó el muro que separaba gentiles de judíos. Y dice, ¿cómo lo hizo? O sea, sí, lo hizo en la cruz del Calvario, lo hizo a precio de su sangre, lo hizo con su vida, sí. Pero ¿cómo lo recibes tú y cómo lo recibo yo? Mire lo que dice, y vino y anunció, versículo 17, está hablando de Jesús, mediante la cruz reconciliar a Dios en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, o sea, a ustedes los efesios que son griegos, y a los que estaban cerca, o sea, a nosotros los judíos. ¿Quién vino? Ahí dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Cuándo Jesús predicó en Éfeso? Nunca. Jesucristo nunca predicó en Éfeso. El que predicó en Éfeso fue Pablo. Pero Pablo está diciendo que fue Jesús el que anunció el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que este evangelio es anunciado, es Cristo el que está hablando. Nosotros solamente somos instrumentos, nosotros solamente somos boca, nosotros solamente somos sonido, pero el evangelio glorioso del Señor Jesucristo en este momento y ahora te lo está predicando Él mismo, como te lo ha predicado a toda la humanidad a través de los siglos. No importa lo que la humanidad haga, no importan las ideologías que se levanten, aquí está Jesucristo predicando el mismo evangelio que predicó cuando vino a la tierra. Porque el evangelio del Señor Jesucristo es indestructible y es poder de Dios para salvar a los judíos, a los griegos y a cuanto pecador haya sobre la tierra. Más grande es el poder y el amor del Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Por eso, hermanos, es supremamente delicado lo que sucede en una congregación cuando se expone la palabra de Dios. Porque quiero decirte algo, yo tengo que responderle a Dios con mi vida si yo llegase a adulterar una sola letra de este libro. Los pecadores más terribles y el castigo más horrendo, el hueco más oscuro y tenebroso del infierno no es para Hitler, es para todos aquellos que adulteraron este libro. La ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres que detienen con injusticia su verdad. Pero te voy a decir algo también. Así como yo estoy aquí sabiendo que me puedo enfrentar a un Dios que me puede castigar, que me puede cortar la lengua si yo adultero este libro, así también tú que estás oyendo allá tienes que responderle a Dios porque Él te está hablando hoy. Y con la misma seriedad y solemnidad con que yo te estoy predicando esto de parte de Dios, no de parte mía, con esa misma seriedad tú tienes que responder. Y de tu respuesta depende tu vida. El evangelio de Jesús es para salvación. Pero también es para testimonio. También es para testimonio. Para que tú sepas que Él te amó. Para que tú sepas todo lo que Él te ofrece. Todo lo que Él te da. Y tú tienes simplemente que oírlo como de parte de Dios y responderlo como quien le responde a Dios. Ahora, el apóstol Pablo está hablando de que algunos estaban lejos, o sea, nosotros, y otros, o sea, los judíos estaban cerca. Pero escucha, la diferencia es unos cerca y otros lejos. Pero ninguno tenía acceso al Padre.
Algunos estaban más cerca que otros, pero ninguno tenía acceso al Padre. Versículo 18, porque por medio de Él, Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Quiénes son los unos? Los judíos que estaban cerca. ¿Y quiénes son los otros? Los gentiles que estábamos lejos. No importa si estabas cerca, no importa si estabas lejos, no tenías entrada porque no tenías a Cristo. No tenías entrada porque no tenías a Cristo, porque no tenías su Espíritu, porque no habías sido lavado con su sangre, porque no habías sido perdonado, porque no habías sido limpiado, porque no habías sido regenerado. Entonces, tanto judíos como gentiles estaban por fuera, lejos y cerca, pero al fin y al cabo por fuera, porque solo por medio de Jesús, escucha, solo por medio de Jesús, los unos y los otros tenemos acceso al Padre. Entonces dice Gálatas capítulo 3, un texto bien precioso. En Gálatas capítulo 3, el versículo 28 dice, escucha esto qué lindo. Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Recuerden la promesa que Dios le dijo a Abraham, y te bendeciré. Y serás bendición. Y en ti serán benditas todo Israel. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cristo, el descendiente de Abraham. Cristo, la raíz de David. Cristo, la simiente de Abraham. Cristo, el que nos introduce en el pueblo de Dios, el que nos hace descendientes de Abraham, el que nos hace pueblo de Dios. Entonces ya no estamos lejos, ahora tenemos acceso al Padre. ¿Qué significa eso? Que no solamente nos introduce en su nación, nos introduce en su familia, nos introduce en su familia. Ahora somos miembros de la familia de Dios. ¿Por quién? Por Cristo Jesús, por su sangre. Versículo 18 dice, estoy en Gálatas, voy a pasar a Efesios, que se me había olvidado. Versículo 18 dice, por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y el versículo 19 dice, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos una familia. El Salmo 68, versículos 5 y 6 dice que Él es el padre de huérfanos y defensor de la viuda, el que hace habitar en familia a los desamparados, que Él es Dios en su santa morada. Mira, uno de los problemas más grandes de la humanidad es la ausencia de familia, el abandono de los padres. Por eso hay un versículo que dice que aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo me recogerá el Señor. Y por eso el plan de Dios es llamarte, limpiarte, acogerte, pero lo más lindo, adoptarte como hijo tuyo. Aunque no te pareces en nada a Dios, Él se encarga de encontrarte el parecido. Él se encarga de formar en ti la imagen del Señor Jesucristo. Él hace lo que ni tú ni yo podemos hacer. Miembros de la familia de Dios. Y ahora dice que también somos un edificio. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cómo se edifica la iglesia? Sobre un fundamento. Somos
parte de un edificio. Escucha, la iglesia de Cristo es un edificio que crece. Ahora él está hablando en términos espirituales, pero está usando una metáfora. Somos un edificio que crece sobre un solo cimiento, sobre un solo fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? La doctrina y las enseñanzas de los apóstoles. Por eso es que esta Biblia nadie puede con ella. Nadie puede con ella. Si tú quieres ser iglesia y iglesia verdadera, tú simplemente tienes que ser enseñado por Pablo, por Pedro, por Santiago, por Lucas, por todos los escritores que hay aquí. Tú tienes que sacarte el cassette que yo tenía de metafísica, de hinduismo, de yoga, de religiosidad, de lo que dice el cura, lo que dice el pastor, que también dicen unas loqueras, lo que dice, todo eso me lo tengo que sacar y tengo que escuchar a las autoridades avaladas directamente por el Señor Jesucristo. Yo tengo que saber qué fue lo que enseñó Pablo, yo tengo que saber qué fue lo que enseñó Pedro, yo tengo que saber qué enseñó Jesús, y a mí no me vengan con cuentos de que lo que pasa es que allá enseñan esto o que pasa es que allá... Aquí está la Biblia, léela tú y por eso la tengo abierta, y si no tienes dime que te la regalo, pero te la tienes que leer. Si no tienes, que yo no tengo Biblia, te la regalo para que cada vez que yo hable tú revises para ver si te estoy diciendo la verdad o te estoy engañando, para que seas edificado como iglesia. Porque tú puedes ser edificado en una secta, puedes ser edificado en una religión, puedes ser edificado en un negocio donde tienes que darle todo al pastor. Y es que a la gente le encantan esas edificaciones. Pero Dios quiere que seas un edificio con fundamentos solamente en la palabra de los apóstoles y de los profetas. Solamente este libro. Sobre este libro se levanta la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cómo hacemos que los de allá son? De los que lee la Biblia. Lee la Biblia. Ay, es que yo no sé para dónde voy, si cojo para allí o cojo para acá. Lee la Biblia. Lee la Biblia, las instrucciones están ahí. El Jesús del Evangelio dice lo mismo. Mire, tú te vas a donde un hombre, a donde un líder espiritual, y ellos hoy enseñan una cosa y dentro de 10 años están enseñando otra. Pero si yo abro aquí la Biblia, dice el autor de Hebreos que el justo por la fe vivirá. Y si pasan 10 años, vuelvo y la abro y me dice lo mismo, el justo por la fe vivirá. Aquí esto no cambia. Esto no cambia. Todo lo que está escrito ahí es lo mismo. Nada, la pueden rebatir, tú puedes pelear, puedes mandarla a quemar, puedes hacer lo que sea. Ahí está. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor. Mi palabra no faltará, no pasará. Somos un edificio que crece sobre un mismo y único fundamento. La doctrina de los apóstoles que Jesús escogió, no los apóstoles sinvergüenza esos que andan robándose la plata, no, los apóstoles que Jesús escogió. Revisa cuáles son. Ya, Pablo fue el último, después de eso no hay más nada. Dice, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué significa eso? Te lo voy a decir. Si tú quieres ser firme, no solamente tienes que estudiar la doctrina de los apóstoles y de los profetas, sino que tienes que tener una comunión con Cristo mismo, no solo con las palabras de Jesús, sino con el mismo Cristo, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, o sea, la que da cohesión a las paredes del edificio es la piedra angular. Y esa es la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos y está en medio de nosotros a través de su Espíritu hoy. Y finalmente también somos edificados como un templo. Mire qué lindo. Él te llama para introducirte en una ciudad, para introducirte en una familia, para que seas parte de un edificio y para que seas parte de un templo, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Un templo, dice, en quien todo el edificio bien coordinado. ¿Cómo crece un edificio? Es que la ventana del edificio salió a pasear.
No es que la pared lateral del edificio se cayó, se desplomó y se fue. No, los edificios crecen bien concertados. Entiende, tú eres ese edificio, tienes que estar bien concertado. ¿Por qué hay gente pasmada? Porque no está en el edificio, así de sencillo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Para ser un templo santo en el Señor. Vamos creciendo en santidad. Vamos creciendo en santidad. Porque somos la morada de un Dios santo. Te lo repito, vamos creciendo en santidad. Y esto no es por tu esfuerzo, Él lo hace. Él lo hizo, Él te aparta. Solamente escucha su voz. Solamente escucha su voz. Y dice, todo el edificio bien coordinado. O sea, ¿qué necesitas para crecer? Estar ahí, hermano. Estar coordinado. ¿Recuerdan cuando Pablo escribía? Yo planté. ¿Qué hace Pablo? Planta. ¿Qué es plantar? Predicar la palabra de Dios. Dice, Apolo regó. ¿Qué es Apolo? Otro que vino y repasó la cosa. Pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. ¿Cómo hace Dios para darte el crecimiento? Tienes que estar ahí bien coordinado. Tienes que estar ahí bien coordinado en su ciudad, en su edificio, en su templo y en su familia. Así es como Dios nos bendice y por supuesto debajo de su pacto. Somos un templo santificados para que Dios more en medio de nosotros y para que Dios manifieste su gloria. Quiero hacerte un llamado y unas claridades. Este texto tiene unas repercusiones muy grandes y profundas. Y por eso quiero que abras el oído y escuches bien lo que te voy a decir. Al Señor Jesucristo le costó su sangre, este pueblo, esta ciudad, esta familia y este templo. Y el lugar donde Dios nos pone, es como una muestra, un pedazo atómico quizás, de toda la gran ciudad, de todo el gran pueblo de Dios, de todo el gran templo de Dios, un pedazo que es donde Dios te pone. Y te quiero preguntar, ¿cómo te relacionas tú con la iglesia local? Después de haber entendido esto, que eres parte de una familia que es la familia de Dios. Oye, te quiero decir que la familia de Dios es más importante que tu familia según la carne. Porque es la familia de Dios. Es una familia donde ha sido introducido a precio de sangre. La familia de Dios, la ciudad de Dios. ¿Cómo te relacionas tú con esta familia? ¿Tú aprecias la familia de Dios? ¿Cuál es tu aporte para la ciudad de Dios, para la familia de Dios? ¿Cuál es tu aporte? Dime qué aportas tú. Dime qué aportas tú, dime qué estás aportando tú a la familia de Dios. ¿Amas tú la familia de Dios? Alguna vez le escuché a un predicador decir, hay gente que dice, yo no he abandonado a Cristo, yo estoy con Cristo, pero no voy a la iglesia. Y el predicador decía, eso es exactamente como que tú me digas a mí, tú me caes muy bien, tú eres una calidad, pastor, pero yo a su esposa no me la soporto ni la quiero ver.
Y eso que no hemos llegado al capítulo 4, donde el apóstol Pablo dice que somos el cuerpo de Cristo. Y tú puedes amar a Cristo y aborrecer su cuerpo. Eso no es posible, hermano. Eso no es posible. Piensa en las implicaciones de este texto, en la manera como tú te relacionas con la iglesia. Piensa en qué estás aportando tú como miembro de esta congregación. No de la congregación etérea de los aires, no, eso no existe. Las iglesias están ordenadas. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, organiza todas las cosas para que, te escribo todas estas cosas para que, por si tardo, tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es templo del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad. ¿Qué está diciendo Pablo a Timoteo? Esa congregación donde tú estás, que por cierto era la congregación de Éfeso, tú tienes que tenerla en tan alta estima y en tan gran respeto que tienes que saber cómo te conduces con ella. Pero aquí hay hermanos, ya va a empezar a tirar pullas la pastora. No, de frente lo digo. Hay hermanos que ni se saludan. ¿Ja? ¿Cuál cuerpo de Cristo? Están mutilados. Hay hermanos que les escriben y ni les contestan el WhatsApp. Groseros y repelentes. No son del cuerpo. Ni aman el cuerpo. Ni tampoco crecen. Porque si yo me corto el dedo y lo dejo en la mesita de noche y el dedo dice es que no me cae bien el resto de la mano, el dedo simplemente se pudre. No tienes opciones para crecer fuera de la iglesia. No tienes opciones. No tienes opciones. Ese cuentecito de que el hermano es así. Ajá, pero ¿y fulano de tal? No, pastora. Y no estoy tirando pullas de casos de la vida real. Hermano, ¿y fulano por qué no está sirviendo? No, es que yo le he escrito. ¿Cómo así le he escrito? Y no contesta. No contesta el WhatsApp. No, ahí me dejó en visto con los 2 chulos azules. Ah, sí. ¿Sí? ¿Por qué? No sé. ¿Quién sabe qué tendrá? Tiene depresión, tiene ansiedad. ¿Qué tiene nada? Carnal. No es lo que tiene. Es lo que no tiene el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que nosotros aquí en la iglesia, aquí en esa silla, ¿sabes lo que dice el apóstol Pablo? Que debes estimar a los demás como superiores a ti mismo, porque eso fue lo que sintió Jesús, no siendo así. Cuando Jesús estaba ya en su trono y que era más grande que tú, porque Jesús es mucho más grande que tú. Y estaba ya en su trono y te vio en su miseria y te vio en tu pecado y te vio en tu maldad. Dejó su trono de gloria para venir por ti. ¿Cómo tú me vas a decir que tú no le vas a contestar a un hermano que es igual que tú o de pronto mejor que tú? Y que la Biblia te dice que lo consideres superior a ti mismo. No tienes el sentir de Jesús, no tienes el carácter de Jesús. Estás sometido a tu orgullo, a tu soberbia. Y no me salgas con que eres tímido, porque bastante que te ríes afuera. No es uno, son varios. Viejos en el Evangelio. Viejos en el Evangelio. ¿Te crees mejor que la congregación? Estás equivocado. Aquí no hay nadie más grande. El único grande es Cristo. Y Jesús dice que si yo creo que soy mejor que ustedes, debo agarrar una toalla y empezarle a lavar los pies a todos ustedes. Así que los que sirven son los que son más grandes. Aquí no hay nadie más grande. Así que deja esa mala costumbre de estar negando el saludo. Porque es que yo estoy tentada también a negar la entrada. Porque por esa puerta entra una comunidad que ha sido lavada con la sangre de cordero. Y aquí no me vienes ni con estrato ni con nada.
Aquí hay lecheros, hay bomberos, hay latoneros, hay ingenieros y todos somos uno en Cristo Jesús. Dice, no hay judío, no hay bárbaro, no hay excita, no vale más el hombre que la mujer, no vale más el artista que el médico. Para Dios no vale nadie más. Él pagó con su sangre por todos. Y cada persona que está sentada en esa silla y que tiene a Cristo ha sido comprada por la sangre de Jesús. Y tiene que ser tratada con respeto. Que vuestra gentileza sea notoria de toda la gente, dice la palabra de Dios. Que vuestra gentileza sea notoria. Así que yo quiero hacerte una invitación a ti que estás lejos, siempre lejos, porque la reconciliación de Jesús vino para hacer de los dos pueblos enemigos un solo pueblo, para matar las enemistades. Y la oración que hizo Jesús al Padre antes de partir: Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno. Así que yo te voy a invitar a que te acerques al pueblo de Dios. Porque cuando nos acercamos al pueblo de Dios, nos acercamos al mismo Cristo. Nos acercamos al mismo Cristo. Mira, hay un texto en Hebreos capítulo 12, versículo 18. Mira lo que dice de los que se han acercado a Jesús. ¿Quiénes se han acercado a Dios a través de Cristo Jesús? Ahora sí, la pregunta es para todos. ¿Quiénes se han acercado a Dios a través de Cristo Jesús? Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, era apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Eso fue en el monte Sinaí, cuando Dios hablaba con voz tronante y daba la ley. El pueblo se estremecía de terror por oír la voz de Dios. Pero dice que nosotros no nos hemos acercado al monte Sinaí. Los que se acercan a Dios por Cristo Jesús tienen una experiencia muy diferente. Dice el versículo 22, Hebreos 12, 22, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, no la Jerusalén esa que está en guerra, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Sabes que alrededor de nosotros hay ángeles? Que cuando comenzamos a adorar nos unimos a los ángeles que adoran. Dice: a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mira bien que no deseches al que habla. ¿Quién está hablando? Yo. No. ¿Quién está hablando? Yo. No. Dice: mira bien que no deseches al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos a quien nos amonesta desde los cielos. Jesús es quien nos amonesta desde el cielo a través de su palabra. Por eso yo quiero invitarte a que te acerques a Dios a través de Cristo Jesús.